Bien, hermanos, vamos a continuar con la serie de respuestas. Es una serie que, pues, la verdad es muy amplia, me da bastante lugar a poder responder algunas preguntas. El tema número 12, el día de hoy, empieza con una pregunta, y es así: ¿qué significa que Cristo sea el Cordero Pascual? ¿Qué significa que Cristo sea el Cordero Pascual? Algunas fechas durante el año, en el calendario, ¿verdad?, en el cual nosotros estamos inmersos, nos ayudan para recordar algunos eventos. Por ejemplo, la Navidad, para recordar el nacimiento de Jesucristo. Pero aún más significativa que la Navidad, puedo decir que es la Semana Santa. Tiene más significado. ¿Por qué? Por varios aspectos. Uno de ellos, porque es una conmemoración que parte a través precisamente de la fiesta pascual, la fiesta de los judíos, la primera fiesta del año lunar, que fue precisamente dada por Dios hacia su pueblo. Tiene un significado importante porque también nosotros lo retomamos dentro de las fechas correctas. Como nuestro calendario es solar y como la Pascua fue instituida durante el calendario lunar, por eso es que hay movimiento en las fechas. Por eso es que a veces la Semana Santa, ¿verdad?, comienza, en algunos casos, como en este caso, a finales del mes de marzo, o vamos a lo mejor a decirlo a principios de abril, pero a veces cambia, porque precisamente el calendario lunar, pues, tiene alguna diferenciación con respecto a la cantidad de días al año. Cada 4 años se ajusta, igual que se ajusta el calendario solar, con un día, ¿verdad?, de más en el mes de febrero, pero ellos con un mes más, entonces se empieza a mover. Pero en realidad lo importante no es eso, lo importante es que la Pascua nos da la pauta para entender que esa fiesta tiene una relación directa con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Una fiesta que sucedió, ¿verdad? Quizás podríamos estarlo situando alrededor de unos, ¿qué puedo decir? 1500 años como mínimo, de que el pueblo judío o el pueblo hebreo sale de la tierra de Egipto. Y es ahí donde es instituida. Pero ¿qué significa para nosotros que Cristo sea el Cordero Pascual? Ahora imaginen un poco esto. Creo que no es difícil imaginar un río, ¿verdad? Pueden ustedes imaginar un río, y cerca de su orilla imaginen también una gran cantidad de personas. Es un día soleado, probablemente por el tipo de clima de aquella región agreste y semidesértica que bordea el Jordán. Ahí se puede ver una figura relevante, un predicador fuera del común, no del tipo de los fariseos, porque este predicador vestía con piel de camello. Su mensaje no está centrado en él mismo. Por el contrario, este profeta ha declarado que su intención es preparar un pueblo dispuesto para el que vendrá. Uno que, según sus propias palabras, él se siente indigno de desatar la correa de su calzado. Ya lo identificamos, ¿verdad? Juan, el cual es llamado Juan el Bautista. En cierto momento este profeta, al cual sabemos que se llama Juan, ve que alguien se acerca, un hombre diferente. Dios le da claridad en su mente a Juan para reconocer a Cristo como el Salvador del mundo. En ese momento identifica a Jesús como el Cordero de Dios. Una identificación exacta en cuanto a su propósito divino. Esta asignación de Cordero de Dios marca
todo su ministerio de Jesucristo, desde el momento que es presentado ahí en Juan y es bautizado, hasta el momento de su crucifixión. Podemos considerarlo durante esos 3 años como el Cordero de Dios. Las palabras de Isaías no pueden ser más exactas cuando dijo ahí en Isaías 53, como Cordero fue llevado al matadero. Jesús es introducido a su ministerio final con las palabras, y vuelvo a repetirlo, el Cordero de Dios. Y hoy estaremos basando nuestra predicación en ese único versículo, aunque retomaremos otros. En Juan 1:29, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo número 29. Juan es el único que menciona calificativos de nuestro Señor Jesucristo, que no los menciona otro de los escritores de los Evangelios. Él habla acerca de Cristo como el Verbo, pero también, ¿verdad?, aunque ahí lo identifica en toda su naturaleza como Dios mismo, también lo identifica con su humanidad como el Cordero de Dios. Juan 1:29, léanlo conmigo en voz alta, y dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús fue anunciado, hermanos, en el tiempo que habría de nacer, sabemos que fue anunciado por un ángel, ¿verdad? Primeramente a María, después a José, pero después a algunos pastores, diciendo que eran buenas nuevas para el pueblo, que habría de nacer en Belén un Salvador, y se le identifica precisamente en ese momento como el Salvador. Pero cuando se identifica como el Cordero de Dios, ahí en esa primera vez, en este versículo, en Juan 1:29, se le identifica como un elemento ceremonial, un elemento que aparecía precisamente en las ordenanzas de Dios que es dado a los sacerdotes en el libro de Levítico, a través precisamente de esa enseñanza que le deja al pueblo de Israel después de que es librado de la esclavitud. En Éxodo 12, 1 y 7, podemos notar qué es lo que ocurrió en aquella noche donde el Señor, donde nuestro Dios mata a los primogénitos, pero instituye por vez primera, en base precisamente a esa intervención que tiene para liberar al pueblo de Hebreo, y ahí se menciona y se nota por qué la Pascua será instituida. Vayamos en Éxodo capítulo número 12, versículo número 1 al versículo número 7. Y vamos a leerlo de forma alternada. Yo leo el 1 y ustedes el 2 y nos unimos en el número 7. Dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, todos, y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas que lo han
de comer. Cuando hablamos acerca de la Pascua, esta es la primera vez que se menciona en la Biblia. De hecho, el capítulo 12 tiene un subtítulo que se llama Pascua. La Pascua es una transliteración de una palabra hebrea. Es decir, ellos la entienden exactamente como nosotros. Como nosotros, el Pesach, aunque ellos lo dicen así. Pero en el español pues se tradujo como la Pascua. Y el significado no tendría mucha importancia para nosotros si no entendíamos el concepto hebreo, que significa pasar por alto o pasar de largo. Este significado, ¿verdad?, es importante porque entendemos qué es lo que sucedió aquella noche, donde en esta última plaga Jehová libera al pueblo de Israel, da una sentencia al faraón. La sentencia era que dejara ir a su pueblo y por la rebeldía y la dureza de su corazón no lo deja ir. Y entonces él le dice precisamente a Moisés que hable al pueblo hebreo y le diga: esta noche pasará el desolador. El Espíritu de Dios, podemos decirlo, el cual matará a todo primogénito de toda casa, primogénito de hombre y primogénito de bestia. Dios determinó hacer juicio en esta última plaga sobre los primogénitos. Y entonces Él les dice a los hebreos: ustedes pueden librar de mortandad su familia si ustedes matan un cordero y este cordero lo comen esa noche, ¿verdad? Y la sangre del cordero, la sangre que es derramada, la utilizarán para marcar el dintel de la puerta. Esto servirá de señal. ¿Para qué? Para que el destructor pase de largo. Por eso se llama la Pascua. Y no habrá mortandad en ninguna familia que haya obedecido esta ordenanza. Esto, hermanos, parecería una situación de ficción. Pero sin embargo, en el poder de Dios y por la historia que Dios nos ha dejado inscrita, no solamente lo creemos, sino hubo evidencias de que esto sucedió para que el pueblo de Israel, esa misma noche, después de que mueren precisamente los primogénitos de toda casa de los egipcios, mandara al faraón la orden de que saliera el pueblo hebreo. Ya no quería saber más de ellos, por lo menos en ese momento. El dolor era inmenso y además ellos se sentían indefensos ante un poder sobrenatural el cual no conocían. Si ustedes no lo saben, en cada una de las plagas que Dios envió al pueblo de Egipto fue un juicio sobre los dioses de Egipto, precisamente aludiendo que esos dioses no son nada y que la fe que ponían los egipcios sobre precisamente sus dioses fue derrocada o fue derrotada a través de cada una de las plagas que Dios mandó. Esta última plaga tiene un significado especial porque es la Pascua. Pero regresando a Juan 1:29, donde Jesús es identificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, podemos identificar tres elementos básicos en esta declaración. Tres elementos básicos en esta declaración. El primero es que Jesús es el Cordero. Parece muy simple, ¿verdad? Pero Jesús es el Cordero. Aunque hay varias formas de sacrificios ceremoniales que Dios instituyó para los sacerdotes allí en Levítico, hay varios sacrificios, desde palominos, cabras, un bovino, ¿verdad? Y también, en este sentido, la oveja o el cordero. Este sacrificio era el más importante porque tenía que ver directamente con la forma en la cual Dios redimía en ese tiempo al hombre de su pecado. Por medio de la sustitución de un cordero, este representaba la muerte, la cual es el castigo por el pecado. Así que los corderos que morían ahí, morían en lugar del hombre.
Tenía un significado de sincero arrepentimiento cuando el dueño de ese cordero lo llevaba frente a los sacerdotes. Y especialmente el sacrificio pascual, que era una vez al año, en el tiempo que Dios instituyó. Si ustedes recuerdan, en Éxodo vimos que ahí se instituyó por primera vez el calendario al cual los hebreos debían de apegarse. Ese calendario religioso. Y dice, este será principio de todos los meses en la liberación del pueblo de Israel. Comienza con la primavera. Por eso es que la Pascua está asociada con el inicio de la primavera. Comienza precisamente en el día de luna nueva, en la cual la luna permanece oscura, ¿verdad? No es la luna llena, la luna permanece totalmente visible. Y ese primer día, ¿verdad?, da inicio al mes de Nisan, o al mes de Abib, que es el nombre en hebreo que precisamente se instituyó. Y a partir de ahí, del día primero al día 10, había precisamente que empezarse a preparar para la Pascua. La Pascua, ya en forma legal, comenzaba el día 10 y terminaba después de 7 días. Pero del día 10 al día 14, había precisamente que presentar el cordero pascual a los sacerdotes para ser examinado. Y esto, hermanos, era precisamente por lo que el pueblo se reunía año con año de todos los lugares donde había hebreos, tenían que ir a esta fiesta, a la fiesta de la Pascua. Jesús, cuando estuvo en esta tierra, año con año fue. Ahora, hermanos, esto tenía un significado de sincero arrepentimiento y cumplía públicamente la demanda de derramamiento de sangre, como el único medio posible dado por Dios en ese tiempo a su pueblo. Este sacrificio, hermanos, de expiación por el pueblo, se repetía en forma individual día tras día cuando los hombres cometían pecado y llevaban un cordero y lo llevaban delante del sacerdote por su propio pecado. Pero en el día de la Pascua era una expiación por el pecado del pueblo en conjunto. Y debía de cumplir este sacrificio de expiación los siguientes requisitos. Y los podríamos ver uno por uno, pero nos extenderíamos demasiado. Pero vean esto. Primeramente, el día 10, el cordero debería de permanecer en el templo para ser examinado por los sacerdotes. Este cordero debería de ser sin defecto. De hecho, menciona que debería de ser macho de 1 año. Así que debería de ser sin defecto. No podían dar un cordero torcido de sus extremidades. No podía estar manchado. Debería, como lo he dicho, de ser macho. No podía mostrar signos de deformidad en ninguna parte de su cuerpo. No podía haberse reproducido antes de eso. Este cordero se escogía con anticipación, porque el tiempo de la expiación por el pueblo se hacía una vez al año, como lo acabo de mencionar. Ya esta ceremonia, pues ya lo vimos, que se le llama la Pascua. En ese día 10, ¿verdad?, se separaba. Y el sumo sacerdote introducía el cordero al templo. El templo tenía un patio exterior, y en ese patio exterior tenía algunos cuartos. Uno de los cuartos se le llamaba el cuarto de las mujeres, porque las mujeres no podían entrar al lugar santo, mucho menos al lugar santísimo. Había un atrio de los hombres que estaba anterior al atrio de las mujeres. Y además también había un cuarto donde se guardaban precisamente las especias, se guardaba la leña para los sacrificios y todos los elementos que se requerían, ¿verdad?, para el holocausto. Pero había otro espacio precisamente donde se ponía el cordero y era examinado por el sumo sacerdote por 4 días. Ahora, hermanos, no es curioso, sino es exacta la tipología de Jesús. No es circunstancial lo que ocurre con Jesús en la última semana de su pasión. Jesucristo se presenta en la que se conoce la entrada triunfal a Jerusalén, exactamente en el día 10 de Nisan. Y a partir de ahí, de forma diaria,
va a estar en el templo hasta el día 14. El día del sacrificio del Cordero Pascual es el mismo día en que Jesús moriría. Y diariamente se presenta en el templo como el Cordero para ser examinado. Así que Él se presenta abiertamente, enseñando y juzgando incluso la nula importancia que daban a esta ceremonia ya en ese tiempo, permitiendo que el patio del templo se convirtiera en un mercado de ladrones. Ahí en sus atrios, Cristo tira, ¿verdad?, las mesas de los cambistas y prácticamente los expulsa, diciendo que habían hecho ellos del templo una cueva de ladrones. Ahora, como Cordero Jesús, se identifica como el Cordero de la Pascua por las siguientes razones. Jesús fue sacrificado el mismo día y a la misma hora en la cual Dios había instituido que el Cordero Pascual que fue instituido en el libro de Levítico debería de morir. Eso es solamente exactitud divina. Eso solamente entra dentro del control de Dios. En Lucas 27:2, vayan conmigo, Lucas 27:2, perdón, no puede ser 27:2, 22:7. Podemos identificar por la Biblia que ese era el día exacto en el cual Jesús ya instituye la cena del Señor y esa misma noche es apresado para ser sacrificado. Y se llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua. Ahí comenzaba, en el día, ¿verdad? Ese día comenzaba la Pascua. Estamos hablando un día antes de que la Pascua fuese conmemorada y ahí es precisamente donde se va a preparar apenas. Pero se le conoce a ese día anterior como el día de los panes sin levadura. Ahora, hermanos, se le identifica porque precisamente es sacrificado el mismo día y hora. Y Pablo afirma que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Esa cita no la busquen, pero aparece en 1 Corintios 5:7. Pablo identifica a Jesús también como la Pascua nuestra. Así que de hecho, la Pascua debería de ser recordada por los israelitas, porque en medio del sacrificio del Cordero, que se hacía año con año, ellos fueron librados de la ira divina y se podían constituir como nación. En el momento que son librados de la esclavitud, Dios ya los está identificando como una nación por ser procedentes de Abraham, pero también porque les ha prometido una tierra. Una nación por sí sola, solamente por la ciudadanía, no toma forma hasta el momento en que son dueños de una tierra y son constituidos y reconocidos como una nación. Esa identidad la perdieron, ¿verdad? A partir de que fueron dispersados. Allí en el libro de Hechos la pierden, ¿verdad? Y no la restaban hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Y para eso es una palabra profética. Esto mismo se puede decir de la Iglesia, que es librada del juicio de Dios y es constituida como tal a partir de la muerte de Cristo. Otra de las cosas que a Jesús se le identifica con la Pascua es que fue examinado por los sacerdotes y por los fariseos, como si fuese aquel cordero, ¿verdad?, animal. Vean en Mateo capítulo 21, 23 al 27. Esto es parte precisamente de cómo comienza la examinación, sin contar que también fue examinado posteriormente por otros individuos. Pero dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? La respuesta es simple, ¿con qué autoridad? Porque él tiene toda autoridad, ¿verdad? Tiene toda autoridad. ¿Y quién le dio esa autoridad? Dios su Padre. Respondiendo Jesús le dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y el bautismo de Juan, ¿de dónde era? Del cielo, de los hombres. Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo,
nos dirán, ¿por qué pues no le creísteis? ¿Qué no le creyeron? Vean la pregunta, ahí va la respuesta. Si los fariseos responden de que el bautismo viene del cielo, entonces Jesús tiene todo el argumento para decirles, ¿por qué no creísteis a las palabras de Juan, que yo soy aquel al cual identifica como el Cordero de Dios y al cual identifica como el ungido? Pero ellos no quisieron contestar porque obviamente esa respuesta no apelaba a sus motivaciones. Y si decimos de los hombres, ahora tenemos miedo al pueblo porque todos tienen a Juan como profeta. Es decir, nos vamos a meter en una encrucijada. Vamos a hacer que las personas se levanten contra nosotros. Y simplemente pues responden por lo que mejor pueden decir. No lo sabemos. Él también dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Esas palabras que ellos hicieron, ¿verdad? Con qué autoridad es una examinación. También fue examinado por Pilato, y no vamos a ir ahí, pero Pilato precisamente le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey de los judíos? También, ¿verdad? Alude y le dice, ¿no sabes que yo tengo la autoridad para soltarte? Y Jesús le dijo, no tenías autoridad si no se te fuese dada de arriba, aludiendo su procedencia. También es interrogado por Anás y Caifás. ¿Quién examinaba al Cordero Pascual, el sumo sacerdote? Y Anás y Caifás habían tenido ese mismo puesto, uno el cual ejercía de forma actual y otro el cual había sido anteriormente. Y fue examinado con ellos y les dice, decláranos abiertamente si tú eres el Hijo de Dios. Y dice, tú lo has dicho. Y entonces rasga su vestido el sumo sacerdote y considera esa declaración verdadera como blasfemia. Ahora, esa examinación nos habla que fue sobre el carácter de su inocencia y su santidad, porque no se le encontró culpable de nada. La culpabilidad que ellos aludían era blasfemia, y no lo era. Pero fue suficiente para llevarlo a la cruz. Número 2, ¿qué otro elemento podemos ver en esa declaración como este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Primero, ya identificamos que Él es el Cordero. Y segundo, su procedencia. ¿El Cordero de quién? El Cordero de Dios. Ahí no tenía realmente ningún dueño, ¿verdad? Este Cordero. Antes podría decir, si yo era un hebreo, ¿verdad? En ese tiempo, y si yo me llamaba Josué, yo llevaba mi Cordero, pues era el Cordero por la expiación de Josué, ¿no? Pero aquí es el Cordero de Dios. Su procedencia fue divina. No hay mejor referencia de que Dios se proveyó de un sacrificio perfecto. Esto es, se proveyó. Recuerden las palabras de Abraham cuando iba a sacrificar a su Isaac. Él dijo, he aquí el fuego y la leña. Estas palabras las dijo Isaac. He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Recuerden que este nombre de Dios habla de que Él se provee a sí mismo. Génesis 22, 7 y 8 es lo que dice. En la tierra de Moriah, ahí en la tierra de Moriah, lleven esto en su mente, porque no son circunstancias, vuelvo a decir, es el control perfecto de Dios. En la tierra de Moriah, en esa cadena de montes que precisamente dividen la parte más alta del pueblo de Palestina hacia el río Jordán, la parte más baja de la tierra, ahí se encuentran esos montes. En esos montes actualmente está ubicado Jerusalén, quizás una de las ciudades más antiguas del mundo. Se dice que Damasco es más antigua que Jerusalén, que anteriormente se llamaba Salem. Pero ahí en ese lugar, en la tierra de Moriah, en el mismo monte donde después David lo adquirió para construir el templo de Jerusalén, el cual fue construido por Salomón, ahí Jesús se presentó como ofrenda. En la liberación de Israel en Egipto, Dios tomó el primogénito de cada familia como último juicio. Su juicio cayó sobre ellos y su juicio voluntariamente Dios la propició en su Hijo primogénito, según Juan 3:16. El primogénito de Dios.
para liberarnos de la esclavitud del pecado. Podemos entender estos elementos: el Cordero y después el Cordero de Dios. Número 3. El resultado de ser el Cordero ofrecido. Este es el último punto de este versículo. El resultado de ser el Cordero ofrecido. ¿Cuál fue el resultado de que el Cordero de Dios fuese entregado? Que quita el pecado del mundo. Quita el pecado del mundo. Es un alcance absoluto hacia todo aquel que quiera profesar fe en él. Cuando se sacrificaba el Cordero por el pueblo en la Pascua, este sacrificio era observado por todos, porque se hacía precisamente de forma pública. Y el sacrificio de Cristo fue de forma pública, visto por todos, allí en el monte del Calvario de la Calavera. Los pecados tuyos y míos podrían formar un expediente enorme si estos se escribieran. Y estos, si estuviesen escritos, hablarían acerca precisamente de la rebelión que tenemos contra Dios, de los pecados cometidos contra su santidad. Y cada uno, ¿verdad?, seríamos declarados culpables. Así que sobre cada quien, sobre cada persona, sellaron sobre ellos y sobre nosotros en su momento nuestros pecados como una condenación infernal, separación eterna, sufrimiento sin igual. Esto le espera a todo aquel que rechace el bendito ofrecimiento de la sangre de Cristo como el Cordero que quita el pecado del mundo. En 1 de Pedro 2:24, vamos a buscarlo. 1 de Pedro 2:24 dice así. ¿Lo tenemos? Lo voy a lectura. Quien llevó él mismo nuestros pecados. ¿A quién se refiere? Ahora contesten ustedes. ¿A quién se refiere que llevó él mismo nuestros pecados? A Jesucristo. En su cuerpo, ¿sobre dónde? Sobre el madero. La Biblia en Deuteronomio declara que es maldito todo aquel que se ha colgado en un madero. Jesús en su sacrificio se hizo maldito, porque el pecado de todos nosotros fue cargado en él. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, ya una vez que hemos creído en ese sacrificio sobre el madero, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Jesús fue inmolado, hermanos. Fue inmolado entre las dos tardes, porque estaba dividida así el horario judío: la primera tarde, la segunda tarde, la primera noche y la segunda noche. Así está dividido. Bueno, entre las dos tardes. Y esto precisamente era estipulado en Levítico 23 también para el Cordero Pascual. Hermanos, tantas cosas no pueden ser circunstanciales. Dios murió precisamente a la hora novena. Cristo murió, no Dios. Cristo en su humanidad murió a la hora novena y Él entregó su vida ahí. ¿Cuáles fueron las últimas palabras? Consumado es. Y en tus manos encomiendo mi espíritu, rogando al Padre. Pero esa palabra consumado es, Él estaba diciéndola porque dio por terminado los requerimientos ceremoniales de los sacrificios. El último sacrificio exigido por Dios estaba enmarcado en la perfección del cuerpo, de la santidad y la inocencia de quien era ofrecido en ese momento. Cristo fue ejecutado por su propio pueblo, lo sabemos, pero la culpabilidad del pecado y del ofrecimiento de Cristo recae sobre cada hombre, porque cada hombre ha ofendido a Dios. Cristo veía las multitudes de las almas libradas del infierno. Cuando Él ora por sus discípulos, dice, y le daba gracias al Padre, y decía, yo oro por ellos, y por los que han de creer por la palabra de ellos. Estaba orando por nosotros. Él en su inmensa sabiduría
Él podía ver las multitudes al cual alcanzarían por fe la salvación en la cual ofrecía su propia vida. Cristo rompió todas las barreras de tiempo. Aquellos sacrificios anteriormente tenían que ser de forma diaria y personal, si así lo requerían, o una vez al año. Pero rompe precisamente con eso, porque ya no se necesita sacrificar más animales. Él se ofreció como el sacrificio perfecto. Así que vio las almas de todos aquellos que fueron libradas del infierno. No podemos ver la Pascua como un hecho fortuito en el sacrificio de Cristo. Este rompió, como lo vuelvo a decir, todas las barreras de tiempo. Quizás algunos piensan que el Evangelio, hermanos, es manipulación. Algunos lo piensan. Basta solamente ver, ¿verdad?, aquellos que están en contra del Evangelio y suben quizás a través del teléfono, ¿verdad?, algunos comentarios. Tachan a todos aquellos que están en una religión como vividores. Y no estoy diciendo que no sea una realidad, que muchos han tomado el Evangelio para esto. Y Dios les juzgará. Pero el Evangelio en sí mismo, hermano, no tiene que ver con esa motivación. El Evangelio no es manipulación. El Evangelio no es el opio de los pueblos. Estas personas pueden manifestar simplemente que es manipulación. Pero yo les puedo decir, ¿verdad? Y si alguien me escucha a través de las redes esto, que para alguien con ese tipo precisamente de apreciación del Evangelio, ya no hay más sacrificio para los pecados. Eso lo dice el libro de Hebreos. El hombre que hace esto de rechazar el Evangelio, de forma voluntaria está eligiendo su destino eterno. Y este llegará. Y llegará sin más oportunidad para retratarse. Nadie puede compensar, ni con su propia vida, el derramamiento de sangre y los golpes crueles sobre el cuerpo de Jesús. ¿Qué significa que Jesús es el Cordero de Dios? Significa que Jesús se puso como sustituto tuyo. Que Jesús vino a hacer lo que tú en tus propias fuerzas no podrías hacer. Ahora, hermanos, el hombre se ha empapelado a ser inteligente. Pero si el hombre fuese lo suficientemente inteligente, comprendería que no puede ignorar el Evangelio de Dios, que no puede ignorar el sacrificio de Cristo. Y Dios ejercita sus juicios de forma soberana sobre todo hombre. Y ciertamente todo hombre lo comprobará. Ciertamente todo hombre lo comprobará. Pero aquel que cree este mensaje, en el libro de la vida, él encontrará, y ahí se contendrá su nombre. Pero para todo aquel que no lo cree, se abrirán otros libros que se abrirán en el juicio final. Esos libros hablarán precisamente de sus malas obras. No habrá excusa. Y entonces se le abrirá como testimonio el libro de la vida y el nombre de los impíos no aparecerá. No aparecerá. Su destino será una eternidad sin Dios. Todo será sufrimiento, soledad y pérdida, determinado por un momento de soberbia incredulidad hacia Dios y hacia su sacrificio. Eso es el significado de que Cristo es el Cordero de Dios. Vamos a orar, hermanos. Te damos muchas gracias, Padre Santo, porque en su momento, en el cumplimiento del tiempo exacto, tu Hijo Jesucristo vino, Padre, a este mundo. Teniendo un control perfecto del tiempo, de los días, de las horas y de los minutos para llegar al momento en el que a sus 33 años, en ese día donde se celebraba la fiesta máxima, un recordatorio de que Dios había permitido poder tener comunión con Él a través de un sacrificio de derramamiento de sangre, el pueblo judío no lo reconoció. Los animales eran imperfectos, el sentir del pueblo era limitado, pero Padre bendito,
la sustitución, Señor, de ese sacrificio, que mi Dios no eran perfectos, en tu Hijo fue perfecto. No hubo momento, no hubo lapso, Señor, de error. Todo, Padre Santo, tú lo dirigiste para que a través de ese sacrificio, aún, Señor, esta fiesta y las demás fiestas, Señor, que tú instituiste, sean un testimonio, Señor, de que, Padre bendito, tú, mi Dios, eres quien tiene la última palabra. Muchos hemos aceptado ese sacrificio, Padre Santo, y por esa razón ahora podemos nosotros, mi Dios, declarar que tenemos vida eterna. Pero hay muchos otros que no te conocen. Va a haber muchos en los días siguientes que solamente se unirán a ritos paganos sin considerar cuál es el significado real y completo. Sin considerar, Señor, que tú no esperas que una representación pública, Señor, de ese hecho los lleve a tener una comunión o un carácter santo delante de ti. Porque, Padre Santo, no son las representaciones, no es el emocionalismo. Padre Santo, es la convicción de depositar nuestra fe en tu Hijo Jesucristo. Tu, Padre Santo, nos permitiste, Señor, a través de tu palabra, poder entender que cuando tu Hijo Jesucristo antes de expirar dijo que era consumado, nos permites ahora entender, Señor, que el plan redentor llegó a su fin, Señor, a través de la obra de Cristo. Podemos reconocerlo como un hacedor de milagros, como un profeta, como una persona, si en su humanidad lo identificamos, una persona como no ha habido otro en la tierra. Pero esa identificación quedaría, Padre Santo, muy estrecha, muy por debajo de lo que realmente tu Hijo Jesucristo es. Que siendo Dios, se humilló hasta tomar forma de hombre. Estando en la condición de hombre, le llevó a estar en la condición de siervo. Y en esa condición de siervo, sujetarte a su voluntad y ser obediente hasta llevarlo a la muerte. Una muerte cruenta, por eso hace énfasis, muerte de cruz. Pero por lo cual, Padre Santo, tú lo has posicionado con un nombre que es sobre todo un nombre. Y en ese nombre se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ni siquiera los demonios y los incrédulos dejarán de doblar su rodilla ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero serán condenados juntamente en el lago de fuego. Ayúdanos, Padre, a entender esta hermosa y terrible verdad del castigo eterno. Es hermosa porque acabarás con el pecado, pero es terrible, Padre Santo, porque mi Dios, ahí estarán, Señor, todos aquellos que no te reconozcan como su único y suficiente Salvador. Bendecimos tu santo nombre. Y Padre Santo, solo nos queda implorar que tú nos lleves con bien a nuestros hogares, que bendigas a nuestros oyentes y que, Padre Santo, este mensaje pueda llevar a algunos, Señor, a sensibilizarse para que mi Dios reconozca arrepentimiento de su pecado y acepte al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Te damos toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.